¿Sí se ve? ¿Todo bien? Sí, sí Ok, se sabe. perfecto, muchas gracias. Nada más de un momentito para pelearme aquí con la tecnología. Tratar de mover esto para ver un poquito mejor. Ahí Ok, está. listo, pues vamos a comenzar. Como les comentaba, es un tema de disfunción de la respiración y de lo que es la disyunción palatina. Ok, ¿cuál es la relación que hay en este tema que me podrían comentar así de por qué vamos a hablar de respiración y disyunción palatina? Cuando nosotros vemos algún paciente con problemas de respiración, tenemos que diagnosticar a este paciente correctamente, tenemos que, pues ahora sí que diagnosticarlo en edades tempranas, ya que este tipo de problemas nos afectan directamente en cavidad oral, nos afectan en articulación temporomandibular y en el resto del cuerpo, ¿verdad? Entonces, el protocolo a seguir para solucionar algunos problemas de respiración es la disyunción palatina. Al hacer disyunción palatina vamos a aumentar un poquito el ancho de la cavidad nasal, especialmente lo que es el piso de la nariz, y por lo tanto vamos a tener un incremento en el flujo del aire y vamos a lograr que este paciente, este niño o este adolescente tenga una respiración adecuada, una respiración correcta. Este, Muchas veces no diagnosticamos este tipo de casos o no nos damos cuenta y nos vamos directamente pues a la consulta normal de todos nosotros de caries, gingivitis o no sé, problemas de extracciones o cualquier cosa, ¿verdad? Pero es bastante importante que empecemos a hablar sobre este tipo de problemas porque realmente afectan bastante a la cavidad oral. Los problemas de respiración pues no son algo nuevo, son problemas que se han estudiado desde los inicios del siglo XIX. Por ejemplo, uno de los estomatólogos que empezó a trabajar con este tipo de problemas o que empezó a diagnosticarlos, el francés Pierre Robin, él lo fue describiendo como un conjunto de signos o síntomas que él notaba en sus pacientes y que tenían una relación tanto en la respiración como en los problemas que hay dentro de la cavidad oral. Pierre Robin notaba, por ejemplo, en sus pacientes que la mayoría que tenían problemas de respiración tenían un severo subdesarrollo de la mandíbula, pero no tanto que no se desarrollara correctamente, sino que tenía como una retrusión mandibular o que la mandíbula estaba posicionada en la manera un poquito rotada hacia posterior. Él notaba también una posición lingual baja, también notaba por ahí lo que estamos hablando como una deglución atípica, que era una de las preguntas de la prevaloración. Y obviamente, pues la obstrucción respiratoria, la falta de poder respirar correctamente. Y aquí es donde entramos a una de las preguntas que por lo regular en todas las conferencias nos hacen y nos pica un poquito, nos mete en la espinita de cómo estoy diagnosticando a mis pacientes y cuál es el enfoque que les estoy dando a mis pacientes. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces, por ejemplo, personalmente, en mi consulta particular, pues llegaba mi paciente y era de que, pues, ¿a qué vienes? No, me duele una molita o vengo a una extracción o vengo a que me tapes un molar, no sé, lo que tú quieras. Y pues me iba directamente al motivo de consulta. Y ya después, cuando yo hablaba con él, mira, tienes más caries y eso, pues realmente no le hacía notar los problemas como tal que tenía este paciente. Realmente yo me iba directamente al motivo de consulta, le solucionaba su problema y a lo mejor no lo volvía a ver. A este paciente no regresaba porque no hacía como un diagnóstico correcto o no le explicaba al paciente cuáles eran sus problemas que él realmente tenía. Entonces, de ahora en adelante, ¿cuál es el enfoque que yo le quiero dar a mi consulta? Yo ahora cambié mi consulta, ya empiezo con una historia clínica, después hacemos medios de diagnóstico, después hablamos sobre problemas de respiración, hablamos sobre problemas de articulación y empezamos a ver a nuestro paciente de una manera más integral. No directamente al
motivo de consulta, que claro, es muy importante, porque a veces llegan con dolor o llegan con algún problemita que ellos tienen, pero ya empezamos a platicar al paciente sobre sus problemas de articulación, sobre sus problemas de respiración, y esto le llama la atención al paciente. A veces dicen, oye, pero pues esto nunca me lo habían dicho, nunca habían dicho que si me truena un poquito la mandíbula, que no estoy respirando correctamente y eso me afecta a mi cavidad oral o a mi cuerpo en general. Entonces, me gustaría que en esta plática empecemos o tomemos en cuenta el cambiar nuestra manera de diagnosticar a nuestros pacientes y no irnos directamente al odontograma, a hacer obturaciones, a hacer extracciones, sino ver a nuestro paciente de una manera general e integral y empezar a resolver este tipo de problemas que nosotros tenemos toda la posibilidad de empezar a apoyarlos a estos pacientes, ¿verdad? Sobre todo a los niños en edades tempranas, poder diagnosticar este tipo de problemas. Y aquí puse como un ciclo o un proceso de cómo aplico yo en mi consulta o cómo nos mostraron o nos enseñaron en algún momento en algunos cursos cómo hacer este proceso, ¿verdad? Primero vamos a hacer la historia clínica. En la historia clínica no vamos a ahondar mucho porque pues, es algo que siempre en todas las capacitaciones hablamos y todos conocemos. Creo que es el tema más trillado. Pero sí es importante que pues recordemos que primero, y obviamente siempre tenemos que tener una historia clínica, y después vamos a ver medios de diagnóstico. Vamos a iniciar con la historia clínica. Esta pues es una historia que nos pasó un colega, y aquí para mí lo más importante en una historia clínica, aparte de tener todos los datos de un paciente, empezar a hablar o andar un poquito en las cuestiones sistémicas, diabetes, hipertensión, problemas del corazón, y sobre todo en problemas de articulaciones como artritis, como gota, como algunos otros, inmunosupresión o algunos otros problemitas que nos pudieran ocasionar un paro o un problema cuando yo quiera atender esos problemas de articulación, esos problemas de respiración. Entonces ahí es donde yo tengo que empezar a hacer un poquito más de énfasis en los problemas sistémicos. Muchas veces no sé si les ha pasado, tenemos 5 minutos para atender al paciente vivente y la extracción y vámonos, y ni siquiera, a veces ni siquiera chequeé si era hipertenso, si era diabético, si tenía, no sé, cualquier otro tipo de problema. Entonces aquí la historia clínica es una base bastante importante para poder trabajar con nuestros pacientes. También aquí del lado derecho viene una historia clínica de articulación temporomandibular. Voy a estar hablando mucho también o haciendo ejemplos sobre articulación porque los problemas de respiración van ligados o después terminan en un problema de articulación. Entonces, es muy importante que a todos nuestros pacientes comencemos a hacer palpaciones de músculos para ver si tienen dolor, comencemos a ver si hay chasquidos, si hay ruidos articulares, si hay desvío al abrir o cerrar, y todo este tipo de detalles que vamos a ir plasmando en una historia clínica especial para articulación temporomandibular, nos van a dar una idea de cuál es el problema que tiene nuestro paciente también en articulación. Es importante que empecemos a trabajar con articulación, no sé si ya todos lo están haciendo, pero realmente por lo menos en mi consulta privada, el 85-90% de los pacientes presentan algún problema de articulación, y cuando ellos ven que nosotros empezamos a trabajar con eso, ellos se sienten que realmente tenemos conocimiento y que no nada más estamos enfocándonos en ciertas cosas, sino que lo estamos viendo como un paciente integral. Entonces ahí es importante que empecemos a tomar en cuenta este punto de la articulación, y también va muy relacionado con los problemas de respiración. Lo vamos a ver más adelante en un video. Por ejemplo, es el reverso de la historia clínica de su servidor ahí en la consulta. Y tengo un apartado pequeño donde viene cuestiones de articulación temporomandibular, si hay desvío al abrir o cerrar, si coinciden frenillos con línea media, si coincide frenillo con frenillo, para ver si no hay una rotación mandibular hacia un lado o hacia otro. Si nuestra apertura es la correcta, si tenemos una apertura corta, si tenemos una apertura larga, las lateralidades son las correctas, si podemos ver si algún cóndilo está dañado, las relaciones molares igual para ver la rotación mandibular. Por ejemplo, les platico del caso de una chavita hace aproximadamente un mes que llega a mi consulta y tenía problemas de articulación,
no podía abrir su boca. Cuando hicimos el análisis de la apertura máxima, ella abría nada más 20 milímetros. La comenzamos a trabajar con desinflamatorios, con relajantes musculares, con un guardaplana. La citamos en unos días y empezó a abrir ya, me parece, creo que eran 25 milímetros, 28 más o menos. Seguimos con relajantes por unos días más, seguimos con el guardaplana, abrimos hasta 32, seguía siendo muy poco. Al mismo guarda hicimos un guarda pivotado, empezamos a tratar de bajar ese cóndilo para recapturar el disco articular, para desinflamar, y ya lo que fue como a los 15 días de tratamiento, 15, 20 días de tratamiento, ya habría aproximadamente 40 milímetros, que sigue siendo poco. Entonces, pues retomamos los medios de diagnóstico, retomamos la tomografía, estuvimos analizando y ahí hice un guarda de fuerza anterior y la paciente regresa y me dice, no sé qué hiciste, hiciste magia, lo que sea, pero ya puedo abrir mi boca, ya puedo masticar, ya puedo comer, ya prácticamente me regresaste la función y creo que al final tuvimos 52 milímetros de apertura. Entonces, como les comento, es importante que empecemos a diagnosticar esos problemitas de articulación que van a ir relacionados con los problemas de respiración también. Bueno, ahí ya me salí un poquito, me escapé un poquito del tema, pero vamos a continuar. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda, algún comentario, algo que pueda ir resolviendo? ¿Vamos lento, vamos rápido, todo va bien? Alguien que me pueda escribir en el chat. Bueno, espero que todo vaya bien y que si no haya ningún problema. Entonces vamos a continuar. Okay. Este es otro tipo de historia clínica que vamos a hacer con nuestros pacientes y este ya va más enfocado a los problemas de respiración. Los problemas de respiración los vamos a dividir en problemas de respiración en edad infantil, en adolescentes y adultos. Nosotros nos tenemos que enfocar más a la edad infantil. Estos problemas o estos niños que tienen estos problemas de respiración son niños que mojan la cama, que no pueden dormir, que tienen movimientos involuntarios durante la noche, que tienen apnea del sueño. Algunos niños que o han escuchado por ahí que de repente están dormidos y parece que no están respirando, incluso algunos papás llegan y los mueven un poquito a ver si está respirando. Sí, que roncan fuerte, son niños que roncan bastante fuerte. Entonces, este es nuestro primer medio de diagnóstico con estos niños, si queremos saber si presentamos algún problema de respiración. Igual, cuando terminemos la capacitación, si quieren les paso el link donde viene esta historia clínica o les paso la información, la historia clínica como tal, para que ustedes la tengan y si quieren llenarla en sus consultas, es muy importante. Es bueno que nosotros empecemos a llenar esto y que se lo hagamos saber sobre todo a los papás. Ellos nos van a decir, ah, mira, si ronca, si se mueve, si pues se hace pipí en la cama o no sé, etcétera. Hay que empezar a llenarlas muy fácil, muy sencillo, nada más de sí, no y no sabe. Y prácticamente es por porcentaje. Si tenemos el mayor porcentaje de sí, es que sí tenemos ahí el problemita de respiración. Y en el proceso del diagnóstico, como lo platicábamos, que veíamos primero la historia clínica y después los medios de diagnóstico, tenemos, ahora sí entramos directamente al examen bucal, que es examen de tejidos duros, tejidos blandos, pues de eso no vamos a hablar mucho porque es lo más básico. El estudio de modelos de yeso, que muchas veces sé que nos da un poco de flojera hacer modelos de estudio, pero realmente es bastante importante y sobre todo si vamos a trabajar con problemas de colapso transversal del maxilar, que es lo que vamos a ver más adelante en la disyunción palatina. El estudio radiográfico, la ortopantomografía, yo creo que después de la radiografía periapical es la que más necesitamos y ojalá y todos nuestros pacientes pudieran llevarnos una ortopantomografía. Podemos ver prácticamente todo, no muy específico, pero sí nos sirve bastante. La radiografía oclusal, la radiografía lateral. Y ahora pues ya todos sabemos que podemos contar con la tomografía de haz cónico,
que es un tipo de tomografía que estamos utilizando en odontología. Y es ahora sí que el medio de diagnóstico más seguro y más certero para cualquier tipo de problema que podamos buscar, ya sea problemas de articulación, ya sea de patología, endodónticos, si queremos de implantología, cualquier tipo de diagnóstico que queramos hacer con una tomografía, la verdad, ya está a nuestro alcance, son medios que podemos utilizar. Realmente son medios que no son muy costosos, antes eran muy costosos, pero ahorita si lo mandas a Dentometric, a Guadalajara a lo mejor te va a costar, no sé, no va a pasar de 2,000 pesos una tomografía con su estudio ya lateral y ortopantomografía. O incluso aquí tenemos ya, no sé, Dentox, tenemos Lourdes, no sé, buscar algunos gabinetes que nos puedan apoyar con la tomografía de haz cónico, pero la verdad sí es recomendable comenzar a utilizarla, es una maravilla y nos puede servir mucho para diagnosticar a nuestros pacientes. Y definitivamente la lateral de cráneo es un medio de diagnóstico que siempre hemos utilizado, la cuestión de ortodoncia, ortopedia, lo vamos a seguir utilizando para hacer cefalometrías laterales, pero sobre todo lo vamos a utilizar también en este tipo de problemas para ver la permeabilidad de la vía aérea. Ahorita les voy a explicar cómo lo hacemos y cómo nos damos cuenta con un paciente si tiene estos problemitas en una lateral de cráneo. El examen clínico miofuncional y de articulación temporomandibular, ya hablábamos de eso un poquito. Es muy importante empezar a realizarlo para que no se nos escapen esos problemas de articulación. Las fotografías extraorales e intraorales también son básicas para poder diagnosticar un paciente. Y a mí personalmente me gustan bastante porque si vemos nuestra consulta como manera de hacer mercadotecnia, esto nos sirve bastante. Cuando tu paciente llega, le muestras su radiografía inicial, le haces un tratamiento de ortodoncia, le haces un tratamiento de ortopedia, un tratamiento estético, una prótesis fija, un implante, no sé, a lo que tú te dediques. Este paciente va a ver el antes y el después y te lo va a agradecer. Él va a decir, ¿sabes qué? Me doy cuenta que estás trabajando correctamente y te lo agradezco. Van a haber cambios, va a haber pacientes que pues literalmente casi van a soltar el llanto cuando vean cómo están evolucionando con sus tratamientos. Y es muy padre tener una pantalla en tu consultorio y decirles, mira, así estabas, así vas avanzando bien. A veces los padres de familia, cuando ponemos los disyuntores o los aparatitos de Schwartz, nos dicen, oye, pues yo no veo que esté avanzando mi hijo. Y le pones la fotografía intraoral y dices, mira, aquí estaba así, este lateral, este canino, este premolar se está moviendo, mira todo lo que avanzó, mira cómo se va abriendo su paladar. Y realmente ellos están diciendo, ¿sabes qué? Muchas gracias porque realmente estás haciendo un trabajo correcto con mi hijo, con mi hija, o estás haciendo un trabajo correcto directamente en mi boca. Entonces, les recomiendo, a veces sí nos da un poco de flojera tomar fotografías, pero no nos tardamos nada y ahorita con los celulares, con todos los megapíxeles que tienen los celulares, en un 2x3 podemos tomar una fotografía que nos va a servir bastante como venta o como mercadotecnia. Darle ese valor agregado a nuestra consulta. Los modelos de yeso, pues prácticamente también, personalmente a mí me da mucha flojera hacer modelos de estudio, pero si nosotros vamos a comenzar a trabajar o a diagnosticar problemas de respiración, estos problemas nos van a causar un colapso transversal del maxilar o de la bóveda palatina. Y definitivamente necesitamos modelos de yeso para hacer análisis, como el análisis de Hayes, como el análisis de Schwartz, de Korthaus, el análisis de Penn, que es un análisis que utilizamos para ver la distancia del arco palatino o la distancia o la discrepancia transversal que estamos presentando. Y obviamente necesitamos hacerlo en unos modelos de yeso. También lo podemos hacer directamente en la tomografía, ahorita lo vamos a hablar, pero los modelos de yeso, si no queremos pedir la tomografía, podemos hacer ahí nuestros análisis. Como lo hacíamos en la universidad, si recuerdan, a veces medíamos el ancho mesiodistal de cada diente y hacíamos una fórmula, sacábamos la longitud, sacábamos todo, y ahí podemos saber la discrepancia total en milímetros que tiene nuestro maxilar o nuestra bóveda palatina. Este es el medio de diagnóstico con el que vamos a estar trabajando para hacer la disyunción maxilar. Si no sabemos cuánto es nuestra discrepancia
del paladar, no vamos a ver cuánto vamos a abrir nuestros tornillos, cuánto vamos a abrir nuestras placas. Entonces, sí necesitamos trabajar mucho con estos modelos de yeso para no hacer un trabajo a medias. También, pues, en los modelos vamos a ver oclusión, vamos a ver, no sé, apiñamiento, vamos a ver pues, bastantes cosas. Y aquí nos vamos con la lateral de cráneo y vamos a hablar en la lateral. Podemos hacer cefalometría, que es básica para la ortopedia y la ortodoncia. Pero aquí quiero que vean, por ejemplo, esta lateral de cráneo que yo les estoy mostrando es una lateral de una paciente que acudió a mi consulta. Aquí todavía no he hablado de signos de que presenta un paciente con problemas de respiración, pero lo vamos a comenzar a ver en esta lateral de cráneo. Por ejemplo, no sé si alcanzan a ver, el seno maxilar lo tenemos difuso. No tenemos una zona radiolúcida como tal, como debería de ser. A lo mejor está un poco difuso porque hay demasiado, no sé, tejido, moquillo o algo que no se está filtrando correctamente en ese seno maxilar. Podemos observar también la obstrucción de la vía aérea en este espacio, no sé si lo alcanzan a notar. En la radiografía no podemos ver lo que son adenoides o amígdalas, pero sí nos damos una idea de dónde el lugar o la ubicación donde debe estar. Y por lo regular, ese lugar, esa ubicación está obstruido. Por ejemplo, aquí, donde estoy marcando con el mouse, aquí debería estar más o menos el adenoide y este espacio está obstruido. Igual aquí donde termina el paladar, podría estar la amígdala. Y la amígdala también, si se fijan, este espacio está obstruido. Si recuerdan los trabajos de Pierre Robin, decía que había una retrusión mandibular o una colocación de la mandíbula posterior. Y pues si lo podemos ver, a lo mejor no lo notamos mucho la mandíbula, pero en la papadita que presenta esta paciente, pues este abultamiento aquí es por esa misma rotación. Por eso hay este abultamiento de tejido y se presenta esta papada, porque la mandíbula está rotada hacia atrás. Podemos ver también la posición de las vértebras, donde tenemos a veces pacientes con jorobita, que son pacientes, es un signo muy marcado de los pacientes con problemas de respiración. Obviamente los dientes en muy mala posición por la rotación mandibular. Y lo que hablábamos de problema de articulación es que si mi mandíbula está rotada hacia atrás porque hubo un colapso de mi maxilar, porque tuve problemas de respiración, pues esta mandíbula que está rotada hacia atrás tiene una mala posición en cuerpo. Y al tener una mala posición en cuerpo, cuando el cóndilo está posicionado dentro de la cavidad glenoidea, pero está muy atrás, va a empezar a comprimir la zona bilaminar. Y al comprimir la zona bilaminar empieza a haber dolor de articulación. Esos pacientes que dicen, no aguanto, no puedo comer. Va a empezar a haber chasquidos porque el disco no está posicionado donde debería y empieza a verse chasquido. Y vamos a empezar a tener problemas de músculos, mialgias, donde tú vas a llegar y palpar y el paciente se va a quitar y va a decir, oye, me duele bastante ahí. Y donde tú estés palpando esos ciertos músculos que apoyan a la masticación, el paciente va a brincar. ¿Por qué? Porque desde el inicio, con este colapso del maxilar, que fue provocado por un problema de respiración, hizo que la mandíbula no avanzara lo correcto y la tengamos atrás y empezamos a tener ahí dolor de articulación. Por eso es por lo que yo comentaba, que es muy importante hacer los dos análisis, tanto de respiración como de articulación. Entonces, nos cambiamos la idea de que la lateral de cráneo es únicamente para cefalometría. Ahora sabemos que la lateral también podemos empezar vía aérea, empezar a ver vía aérea que sea permeable, que esté amplia y que no haya inflamación de las zonas donde estarían las amígdalas o las adenoides y que la columna vertebral esté más o menos en la posición que debería de estar, que no haya rotación mandibular. En la ortopontomografía, pues no voy a platicar mucho de eso, pero es una radiografía que también nos puede ayudar a ver un poquito los problemas de respiración. Aquí, por ejemplo, donde estaría ubicada las fosas nasales, podemos ver con esta paciente, también es una paciente que acudió a mi consulta, y si vemos del lado derecho, está un poco más abierto el espacio, la zona radiolúcida, que del lado izquierdo. Entonces aquí podemos empezar a pensar que esta paciente o tiene un problema del septum desviado, o a lo mejor mandarla con el otorrino para que revise tabique, para que revise septum, para que revise coronetes.
siempre haciendo interconsulta con el otorrino para que él nos empiece a apoyar y decirnos, ¿sabes qué? La verdad, tu paciente tiene el tabique desviado y tú no le vas a poder hacer nada hasta que yo no trabaje con él, ¿verdad? Hasta que haga un proceso quirúrgico. O nada más tiene inflamación de adenoides, tiene el septum desviado y ahí sí puedes empezar a trabajar tú como odontólogo, haciendo tus procesos, que ahorita vamos a ver un poquito. Vamos a continuar. El diagnóstico con tomografía es muy, muy importante, como ya platicábamos. En este diagnóstico con tomografía ya hablábamos de las cuestiones de implantes, de articulación, de patologías, pero también nos va a servir para análisis ortodónticos u ortopédicos, específicamente en los problemas transversales causados por problemas de respiración. Podemos hacer un análisis PEN o podemos hacer análisis de la cantidad de discrepancia del transversa que tenemos en el paladar. Y es muy sencillo porque ahí nada más prácticamente en la tomografía marcamos un punto, marcamos otro punto, ponemos la regla, medimos y prácticamente nos da los milímetros que tenemos y sabemos que la tomografía es muy, muy exacta. Igual, más adelante vamos a estar viendo que la tomografía nos va a servir para conocer los estadios de la sutura palatina, de la maduración de la sutura palatina, que nos van a ayudar para hacer la distinción. Y también era una de las preguntas que hacíamos en la prevaloración. Entonces, la tomografía nos va a ayudar, aparte de muchas cosas, específicamente para hacer análisis del colapso transversal que tengo con mi paciente y para saber si con este paciente puedo utilizar un disyuntor, puedo utilizar una plaquita de Foley nada más, o tengo que hacer ya un movimiento con microimplantes o microtornillos, o tengo que hacer un movimiento ya con una cirugía, ya movimiento rápido quirúrgico. Este tipo de diagnóstico nos va a ayudar a saber qué es lo que vamos a utilizar con ese paciente. Y nos vamos directamente al problema de respiración. Es el síndrome de respiración bucal, es llamado al conjunto de síntomas característicos de una enfermedad o de una disfunción, ya que a este problema no lo llaman tanto como una enfermedad, sino como un conjunto de signos derivados de una patología de función nasorrespiratoria. Muchas veces algunos autores comentan que son problemas que ya nacen con ese problema, pero no necesariamente. Estos problemas pueden ser causados por un traumatismo, por rinitis alérgica, puede ser causado por inflamación de los cornetes, por una hipertrofia, o infecciones recurrentes que de repente causan inflamación de las amígdalas y tenemos ese abultamiento, ese crecimiento de esa amigdalitis y eso también nos va a causar estos problemas de respiración. Por eso no lo llaman como tal una enfermedad, sino un síndrome de respiración bucal. Y aquí es donde vamos a ver un poquito los signos más frecuentes de estos pacientes con problemas de respiración. Aquí es donde voy a hacer como una pausa y voy a decirles, si tú que estás escuchando esta plática dices, sabes que la verdad yo no tengo una consulta privada y realmente yo no voy a aplicar una disyunción palatina o no voy a utilizar una cefalometría, no voy a hacer un diagnóstico a base de tomografía, no pasa nada. Pero sí necesitamos o queremos que tú veas en tu paciente que llega a la consulta del centro de salud, que veas estos signos y puedas diagnosticar a este paciente y decirle, necesitas asistir a un otorrino, necesitas asistir a un ortopedista, un ortodoncista, porque tu hijo, tu hija o tu sobrino o lo que sea, tiene tendencia a tener problemas de respiración o puede tener estos problemas de respiración. Entonces es aquí donde entramos. Si nosotros no realizamos la práctica privada, sí empezar a ver cuando desde que pasa nuestro paciente que lo están pesando, que lo están midiendo, los compañeros de enfermería, ahí empezar a analizar a nuestro paciente y ver ciertas características que a ti te pueden funcionar para decirle a él que tiene un problema. Y me gustaría que hiciéramos un ejercicio que todos nos acordamos de algún paciente en específico.
Entonces ahorita vamos a traer a la mente algún paciente, esos pacientes que tienen el paladar triangular, que tienen el paladar profundo, que tienen un apiñamiento severo. Entonces, vamos a traer a la mente a ese paciente y vamos a empezar a ver los signos. Vamos a hablar de cada uno de ellos y me dicen si su paciente, o lo piensan, si su paciente cuenta con cada uno de estos signos. Si tiene la mayoría, quiere decir que su paciente no nomás era de que tiene los dientes a lo mejor apiñados o lo que sea, sino que a lo mejor tenemos un problema más serio y no lo estábamos diagnosticando correctamente. Igual también pueden tomar una fotografía de esta pantalla para que se aprendan un poquito esos signos y cuando tengan a su paciente sentado en su sillón puedan decir, ok, este tiene esto, este. Ah, no, pues sí, sí tenemos problema de respiración, hay que mandarlo con el otorrino. Entonces vamos a ver cada uno de ellos. Por ejemplo, el maxilar estrecho. Más adelante les voy a poner un video para que sepan por qué es el maxilar estrecho. Muchas veces, por ejemplo, a mí personalmente me pasaba, veía a mi paciente, si tienes paladar profundo, respiras por la boca. Sí, pero ¿por qué está el paladar profundo? No sé, pero respiras por la boca, ¿verdad? Ah, ok. Y tan, no sabía explicarle a mi paciente por qué. Entonces, vamos a ver en este video que es muy claro, o prácticamente nos explican con peras y manzanas por qué se estrecha el maxilar. A estos pacientes les vamos a notar los labios resecos por el mismo paso o flujo del aire que está continuamente por la boca. Vamos a notar un alto índice de caries, porque obviamente al estar respirando por la boca, todas las bacterias del ambiente están cayendo directamente en el esmalte y no se está filtrando absolutamente nada, entonces tenemos un alto índice de caries. Vamos a ver esos pacientes con la nariz afiladita y no es porque se hayan hecho una operación, sino porque como realmente no tiene la función la nariz es estrecha y por lo regular las alas de la nariz tienen esa dilatación cuando están hablando para poder jalar el aire a través de la misma, ¿verdad? Entonces son esos pacientes y personalmente a mí me pasa, yo tengo problemas de respiración y estoy hablando y las alas de mi nariz se empiezan a ver así como que sonan un poquito porque tengo que hacer el esfuerzo para respirar como debería. Vamos a verle ojeritas a nuestros pacientes, se llama cianosis palpebral, brillo ocular disminuido. Esto pasa porque al no respirar correctamente por la nariz, ese oxígeno no está fluyendo adecuadamente por la parte media de nuestra cara o por el tercio medio de nuestra cara. Y al no tener oxigenación en la sangre, no tenemos esa correcta como vascularización cerca de nuestros ojos y empiezan a notarse esas ojeras. Cuando ustedes vean un paciente con ojeritas, ya empiezan a pensar, a lo mejor tiene un problema de respiración, o a lo mejor se puede fiesta en la noche también, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver alteraciones de la altura total de la cara. Ya lo hablábamos por una rotación mandibular, donde vamos a ver pacientes con un perfil recto o pacientes dólicos cefálicos o un falso dólico, porque esa rotación mandibular, al hacerse un poquito atrás, vamos a ver una cara más alargada, con un perfil a lo mejor un poquito dólico cefálico. Vamos a ver una hipoplasia del maxilar que al estar disminuido y al estar la mandíbula rotada hacia atrás, pues se ve una cara como muy delgadita y muy larga. Y ahí nos vamos a empezar a dar cuenta que también tenemos el problema. Vamos a ver hipotonía de los músculos peribucales y de la masticación. Los pacientes que se ve su cara delgadita, que tienen incompetencia labial o que los labios son muy, muy delgados o batallan incluso para hablar o para deglutir, es por hipotonía y les vamos a dar un ejercicio para mejorar esa hipotonía. Prácticamente es como ir al gimnasio. Les vamos a notar ya cuando lo estemos revisando con una posición lingual baja. Es un poquito difícil de detectar, pero sí lo podemos detectar. Y hasta aquí, su paciente que estaban imaginando, ¿tiene la mayoría de estos signos? Si tiene la mayoría, pues ya podemos empezar a pensar en un problema de respiración. Otro signo, que era también una pregunta, la deglución atípica, son esos pacientes que están posicionando la lengua un poco hacia adelante entre los dientes anteriores, superiores e inferiores y que de repente están como deglutiendo de una manera extraña, como haciendo ese esfuerzo para deglutir. Incluso algunos pacientes como que hacen un poquito la cabeza hacia atrás y lo hacen constantemente, incluso cuando no están comiendo.
tienen esa como incompetencia labial y se ve la lengua entre los dientes anteriores y se ve como ese movimiento hacia atrás cuando están comiendo, la jorobita también. A eso se le llama una deglución atípica, que venía también en las preguntas de la prevaloración. Son movimientos que no son normales en la lengua. Ya hablábamos de la hipertrofia amigdalina y o adenoidea, que las amígdalas y las adenoides son la última defensa que tiene nuestro organismo en el momento de respiración. Cuando ya pasa por la nariz el aire, pasa por el seno maxilar y ya lo último es la adenoide y la amígdala, ya viene muy filtrado ese aire. Pero cuando nosotros respiramos directamente por la boca y ese aire está llegando directamente a la amígdala o directamente a la adenoide y no se está filtrando correctamente, empieza a haber una hipertrofia o un crecimiento. Y son esos pacientes que llegan y abren la boca y se les ven las bolototototas ahí en la garganta, incluso medias purulentas. Pues son pacientes que por lo regular están respirando por la boca y está llegando todas esas bacterias directamente a la amígdala. Hipertrofia de cornetes, que eso le toca directamente al otorrinolaringólogo. La desviación del septum nasal, que va ligada a un colapso de nuestro maxilar. Si nosotros nos imaginamos nuestro maxilar que está de esta manera y se empieza a estrechar y a hacer profundo, al hacer esto, presiona el septum nasal y empieza a doblarse. Y al doblarse empieza a obstruir ya sea de un lado izquierdo, lado derecho, y el paso del aire ya es reducido. Entonces también la desviación del septum puede ser por ese colapso transversal del paladar que tendríamos que diagnosticar. El enrojecimiento ocular, sobre todo en pacientes con rinitis alérgica, muy, muy común. Esos pacientes que de repente todo el rato tienen los ojos llorosos, que tienen pues la falta de respiración porque tienen mucho secreción nasal y se les hacen los ojos rojitos, pues también son pacientes que tienen problemita. Las alteraciones posturales de columna vertebral y pie plano, lo vamos a ver en pacientes también que no respiran correctamente, que se empieza a ver la jorobita, se hacen un poquito hacia adelante para tratar de jalar lo más que pueden el aire. Y tú puedes decir, pero ¿por qué pie plano? Pues nosotros tenemos un problema de respiración y empezamos a tener rotaciones mandibulares para poder jalar más el aire. Empieza a haber ese problema de articulación porque se rotó más de un lado que de otro la mandíbula. El cuerpo empieza a compensar. Entonces, si tu mandíbula en uno de tus cóndilos está un poquito más bajo, pues ahora tu cuello también va a compensar un poquito para lograr como ese equilibrio. Pero al mover el cuello también vamos a compensar un poquito los hombros para seguir haciendo como ese equilibrio del cuerpo y así nos vamos de arriba hacia abajo. Compensamos hombros, compensamos cadera, compensamos rodillas y llega un punto donde llegamos hasta los pies que todo se tiene que compensar por un simple problema, ya sea de respiración o de articulación. Entonces son esos pacientes que vamos a ver probaditos o que de repente tienen problemas de fascia plantar o que caminan un poquito como de lado también porque tiene esa compensación del cuerpo completo por un problema de articulación que a lo mejor no estamos diagnosticando, un problema de respiración. Vamos a ver, sobre todo en los pacientes que tienen deglución atípica, que batallan un poquito para el lenguaje, batallan un poquito para la fonación, no necesariamente por problemas de frenillo, sino porque no tienen como ese trabajo en los músculos de la masticación que también nos ayudan un poquito a estar haciendo nuestras cuestiones de lenguaje. Y la lengua pues también no tiene esa formación adecuada o ese desarrollo que también nos van a ayudar un poquito con el lenguaje y la fonación. Y definitivamente cualquier alteración que tengamos en boca, vamos a tener alteraciones digestivas. Entonces de aquí no vamos a hablar mucho con las alteraciones. A estos pacientes vamos a notarles infecciones recurrentes de vías aéreas. Son esos pacientes, si ustedes ven un paciente con todos estos signos que estamos hablando, pregúntales, oye, ¿te enfermas seguido de gripa o te enfermas seguido de la garganta? Y luego van a contestar, sí, cada 3, 4 meses, cada 6 meses se está enfermando de una infección y es porque no tenemos ese filtro del aire. Problemas también, obviamente, al enfermarnos de las vías aéreas puede haber un problema de oído o infecciones en oído.
Empezamos a escuchar los ruidos masticatorios, y ya hablamos de ello. Son los pacientes que roncamos. Yo soy un paciente que todas las noches ronca y ronca muchísimo. Me despierto yo solo porque estoy roncando. Entonces, es parte de... Tenemos trastornos de sueño, de sonambulismo, hablar dormidos, despertarse frecuentemente o que no puedes dormir definitivamente. En los niños o en adultos, esos trastornos de aprendizaje, esos niños que no pueden poner atención en clase, que son muy distraídos. ¿Por qué? Porque a lo mejor no descansan lo suficiente y ya en el día o están muy cansados o tienen sueño o se distraen muy fácilmente. También es parte de esto, el decaimiento. Lo vamos a ver ahorita en una imagen de esos niños que tú les ves con sus ojitas y se les ve como cara de fantasmita, carita triste, y todo concuerda con los problemas de colapso del maxilar. Ahí se nota también el decaimiento de sus fascias. Y pues irritabilidad, porque como no descansan correctamente, pues los niños de repente están un poquito irritables, no nomás los niños adolescentes o adultos, al no descansar correctamente, pues estamos un poquito más irritables, ¿verdad? Y aquí vamos a hacer una ligera pausa nada más vamos a poner un video de lo que estuvimos hablando sobre cómo debe de pasar el flujo del aire a través de la nariz y cuáles son los problemas que puede causar si empezamos a respirar por la boca. No sé si hasta aquí haya alguna duda o todo vaya bien, tengan algo que quieran preguntar, o vamos muy rápido, vamos muy lento. Alguien que pueda escribir en el chat. ¿Todo va bien? Excelente, Cristian, muchas gracias. Estoy buscando ahorita el video que vamos a compartir. Y me parece que ahí ya se va a empezar a ver. Ok. La forma normal o fisiológica de respirar es a través de la nariz. Respirar por la nariz permite purificar el aire mediante las estructuras dentro de la cavidad nasal. De esa forma, el aire que ingresa a la nasofaringe, orofaringe y garganta no afectará en gran medida al tejido linfoide, las adenoides y las amígdalas, que son la última barrera para atrapar partículas dañinas en el aire antes de que llegue a los pulmones. Además de limpiar el aire de partículas dañinas, la respiración nasal estimula la producción de gases y sustancias en la nariz que facilitan la entrada del aire en los pulmones y evitan infecciones en el sistema respiratorio. La respiración bucal permite que el aire pase directamente a la garganta, donde se encuentran las adenoides y las amígdalas. De esa manera, el aire que ingresa al cuerpo a través de la boca no se purifica previamente, y el tejido linfoide, las adenoides y las amígdalas se convierten en las primeras barreras defensivas contra las partículas dañinas contenidas en el aire. Como consecuencia, ese tejido linfoide crece y ocupa un gran volumen de la garganta, dificultando la respiración nasal, y se adquiere la costumbre de respirar por la boca. Para respirar por la boca, la mandíbula debe bajar y la lengua debe descansar sobre el piso de la boca. Respirar por la nariz es la forma correcta, ya que la lengua puede descansar en el paladar, estimulando el crecimiento normal y el desarrollo de la maxila. Por el contrario, cuando respira por la boca, la lengua desciende y sobresale. Al mismo tiempo, la presión de las mejillas aumenta, empujando la maxila hacia adentro. De esta manera, el crecimiento y el desarrollo de la maxila se ven afectados, dando como resultado un paladar estrecho y alto. El arco dental superior adquiere una forma de V en lugar de ser un arco dental redondo. Por lo tanto, los dientes no tienen espacio para alinearse correctamente. Esto también produce una función de deglución incorrecta cada vez que se traga. Entre 1.600 a 2.400 veces al día, la lengua se coloca en posición baja
manteniéndose lejos del paladar. Esto obliga a que la punta de la lengua se posicione entre los dientes anteriores superiores e inferiores, lo cual empuja los dientes anteriores y los hace salir de la boca. Y la lengua descansando en el piso de la boca con la punta de la lengua entre los dientes anteriores. A esto se le llama mordida abierta, ya que los dientes anteriores superiores e inferiores no se tocan cuando cierra la boca. Todas esas disfunciones, la respiración por la boca, la postura incorrecta de la lengua, la mordida abierta anterior y la deglución incorrecta continuarán afectando el crecimiento y desarrollo de la mandíbula y la maxila. Como consecuencia, habrá menos espacio para los dientes y estos se torcerán. Recuerda, la nariz es para respirar y la boca es para comer. Respirar por la nariz y mantener la boca cerrada con los labios juntos ayudará a que la mandíbula y la maxila crezcan y se desarrollen mejor. Pero lo más importante es que te hace más sano. Ok, entonces es un video muy didáctico para ver cómo se posiciona nuestra lengua. Y ahora sí vamos a ver por qué hay ese paladar profundo y ese colapso del maxilar. Y podemos explicarlo ahora sí a nuestros pacientes. ¿Sabes qué? Esto pasó porque tu lengua está abajo, porque tienes esto, porque tienes esto. Tal cual como lo vimos en el video. ¿Sale? Vamos a ver, déjenme buscar otro video que tengo por aquí. Es sobre el septum nasal también, la desviación, lo que les comentaba, es cómo se empieza a colapsar el maxilar por la posición lingual baja, empieza a haber paladar profundo y al presionar hacia arriba, hacia la parte alta del paladar o de la bóveda palatina, el septum se empieza a doblar y eso nos causa ya sea un déficit en el flujo del aire, ya sea de un lado o de otro. Esto lo podemos corregir fácilmente con una disyunción, que es de lo que vamos a estar hablando también, o lo podemos corregir con placas como Schwartz o como McNamara o cualquier otro tipo de placa, y prácticamente el septum va a volver a tomar esa forma que tenía recta si nosotros empezamos a corregir este problema de discrepancia transversal que vamos a tener. Vamos a ver por último otro video, nada más déjenme ver cómo lo comparto. Este tiene el audio un poquito chistoso porque es en inglés. Igual si quieren, no se va a escuchar muy bien, pero nos sirve bastante. A este vamos a hablar, vamos a hacer la comparación de los problemas de respiración con problemas de articulación temporomandibular. ¿Por qué van ligados y por qué tenemos que diagnosticar también estos problemitas para hacer un correcto diagnóstico integral? Pues vamos a escucharlo o más bien vamos a verlo. Vamos a ver cómo afecta directamente a la articulación. Another way to breathe is through the nose. As we grow and develop, certain things such as pollen, cow milk, and other variables can cause an allergic reaction, causing the lymphoid tissues known as tonsils and adenoids to become swollen. As the tonsils and adenoids become swollen, they develop into an obstruction for nasal breathing, and slowly mouth breathing begins to be the primary intake of air into the body. In order to breathe through the mouth, the lower jaw comes down, the tongue comes off the mouth. A ver, me comentan, ¿no se ve el video? Ok. Vamos a tratar de compartirlo otra vez. Déjenme ver si me faltó algo. ¿Me hacen saber si ahí ya se empieza a ver? As we grow and develop, certain things such as pollen, cow milk, and other variables can cause an allergic reaction, causing the lymphoid tissues known as tonsils and adenoids to become swollen. Ok, As the tonsils bueno. and adenoids become swollen, they Entonces, develop into an obstruction. este lo voy a quedar debiendo. And slowly, mouth breathing begins. Déjenme nada más, vamos a... Vamos a continuar donde nos quedamos.
Ese video se los voy a quedar debiendo entonces. Igual se los mando después. Pero básicamente, al nosotros tener, voy a tratar de explicarlo un poco. Al nosotros tener una posición lingual baja, la lengua, como es muy grande, comienza a interponerse entre las caras oclusales de las molares superiores e inferiores. Y al interponerse o al estar en ese espacio, empieza a crear un escalón de la parte posterior o de los órganos dentarios posteriores, donde vemos de colmillo a colmillo, de canino a canino, vemos más levantado que la parte posterior. Vamos a decir, este es mi canino y este es mi plano oclusal posterior, está un escalón. Y al generar ese escalón, obviamente ya no va a haber una correcta interdigitación o un correcto engranaje o una máxima intercuspidación entre mis órganos dentarios. Empieza a haber golpeteo o movimientos de masticación indeseados, y al tener estos movimientos de masticación indeseados o ese golpeteo anormal en mis cúspides por ese posicionamiento de los molares incorrecto, empezamos a ver que la articulación se empieza a dañar. Entonces va directamente relacionado, lo mismo que comentábamos, al ponerse la lengua en posición baja, se mete entre los molares, genera maloclusión, y al generar maloclusión, pues obviamente vamos a ir directamente a problemas de articulación. No sé si me di a entender un poquito, pero es como funciona o cómo va relacionado, cómo va ligado a los problemas de respiración. Aquí vamos a ver uno de mis pacientes que está asistiendo a mi consulta. Y ya conociendo signos o síntomas de los pacientes, pues aquí ustedes me van a ayudar o van a empezar a ver qué notamos con este pacientito. Primero, pues las ojeritas muy marcadas, ¿verdad? Su tercio medio se ve como un poquito hacia atrás, porque hubo definitivamente un colapso maxilar, o no hubo un correcto desarrollo del maxilar. También podemos ver poco brillo ocular, el enrojecimiento también, pequeño ahí de la parte perimetral de sus ojos. La hipotonía de los labios se ven un poquito hacia atrás. Incluso este niño hace mucho esfuerzo, bueno, hacía mucho esfuerzo por tener ese contacto labial, tenía un poquito de incompetencia labial. Podemos ver labios resecos, podemos ver cómo su maxilar se ve hacia atrás, como si tuviera una carita de viejito. Nosotros le llamamos carita de fantasma, carita triste. Y si lo vemos de perfil, pues un perfil totalmente recto. Pues el maxilar prácticamente se ve atrás en el perfil. Prácticamente como si se va a oír feo, como si le hubieran puesto una tabla en la cara y quedara realmente así aplastado por el colapso que hubo. Lo que platicábamos de al tener un colapso maxilar, como los dientes superiores anteriores quedan muy atrás, la mandíbula al querer avanzar también se queda atrás. La mandíbula va a seguir en crecimiento, la mandíbula no detiene su crecimiento en ningún momento, pero en vez de crecer hacia abajo y hacia adelante, como sería el proceso natural, empieza a crecer, al tener esa obstrucción, empieza a crecer y se va rotando hacia atrás. O sea, a lo mejor con este pacientito no se nota tanto, pero también tiene esa rotación mandibular de la que hablábamos. Miren ahora su sonrisa. Lo podemos ver otra vez, labios resecos. La mandíbula queriendo avanzar un poco, pero detenida ahí. Tiene mordida cruzada. Y pues seguimos viendo igual el colapso del maxilar, ¿verdad? Que no lo está dejando avanzar correctamente o no se está desarrollando correctamente. Miren las fotografías intraorales, por ejemplo, mordida cruzada anterior, vemos el colapso del maxilar. En estos pacientes es muy común ver en los centrales superiores esa cortical abultada, que es como la característica del paladar triangular, pero vamos a ver siempre en estos pacientes como esa característica de la cortical externa, que está abultada, y que lo notamos como los dientes a veces incluso un poquito salidos hacia adelante. Bueno, en este caso están en maloclusión, con se me fue ahorita la palabra, pero aquí lo podemos ver
que tiene ese abultamiento de la cortical, los desgastes de zonas oclusales por lo mismo de que no hay una correcta función, de que el paladar está muy estrecho. Y pues vamos a ver su radiografía lateral. Miren, aquí el perfil totalmente recto. Vean su maxilar, el maxilar prácticamente pequeño, está muy pequeño. Vean su seno maxilar, está difuso, como lo comentábamos. El paso del aire es muy poco. Aquí, por ejemplo, donde vendrían estando las adenoides, tenemos un cierre, un problemita ahí de cierre del paso del aire. La rotación mandibular aquí sí se alcanza a percibir un poco, no sé si ustedes lo alcanzan a notar, está esta rotación. Empezamos a ver el problema postural, miren su columna cómo se empieza a ver esa pequeña jorobita, la incompetencia labial y la hipotonía del labio. Miren el labio superior también, cómo está muy chiquito, que no se desarrolló lo suficiente, no está trabajando lo suficiente. Pues obviamente estos pacientes tienen problemas de deglución atípica, problemas de que todo el rato están respirando por su boca, y muy característico en estos pacientes cuando lleguen así, le van a ver enrojecimiento del margen gingival. Ahí vamos a ver, porque todo el rato como el aire está chocando directamente, por lo regular de canino a canino vamos a ver ese enrojecimiento, esa inflamación periodontal, donde nos vamos a dar cuenta, este niño prácticamente estamos respirando por la boca porque tiene esto, tiene esto, tiene esto. ¿Sale? Entonces, como les comentaba, la radiografía lateral nos va a ayudar también para diagnosticar esto. Vemos el acercamiento y nuevamente el maxilar colapsado, el seno maxilar difuso y la obstrucción de la vía aérea. Vean el labio y lo que ya platicábamos, ¿verdad? Entonces ahí está nuestro niño. Y pues esto es lo que avanzamos. Si lo pueden ver, tenemos de tratamiento con este niño aproximadamente 6 meses de tratamiento con él. Como fue un colapso transversal y un colapso antero-posterior, o sea, la premaxila también se quedó atrás. Con él hicimos una placa que se llama 3D, un tridimensional. También utilizamos un arco labial inferior, utilizamos una máscara de protracción para poder jalar ese maxilar y desarrollarlo un poquito hacia adelante. Pero vamos a ver la diferencia. Miren el antes y el después. Creo que cambió bastante. ¿Sigue teniendo las ojeritas? Sí. Hay que trabajar más con él, con esos ejercicios de respiración, que vamos a ver un poquito más adelante. Hay que trabajar con los lavados nasales, pero definitivamente su cara cambió bastante. Si antes tenía una cara triste, una cara como de fantasmita, ahora ya tenemos una cara más abultadita. Vean sus huesos cigomáticos, cómo ya se abultaron un poco, su maxilar, cómo ya se ve en una posición correcta, donde ya está tapando la mandíbula y no está colapsado. Y pues la sonrisa cambia definitivamente. El labio se ve mucho mejor, ya no tiene incompetencia labial. La nariz se ve un poquito con más cuerpo. Entonces, esto es para el niño, es un cambio de vida totalmente. Cambió totalmente su cara. Vamos a ver de perfil. Igual, ya no tenemos un perfil tan recto, ya empieza a ser un perfil más adecuado. Vean ahí sus dientes, como ya tenemos un correcto overjet, incluso ahí un poquito pasadito, aunque los dientes inferiores tienen una retroclinación, pero realmente cambió totalmente este niño. Con 6 meses de utilizar un arco 3D, de utilizar un arco labial y una máscara de protección, cambió totalmente su carita, su función, y él está muy contento. Entonces, eso es lo que podemos empezar a hacer con nuestros pacientes, empezar a trabajarlos de esta manera. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda o algo que quieran comentar? Bueno, ok, vamos a continuar. No nos queda mucho, vamos en buen tiempo. Espero que no haya hasta ahorita ninguna duda y todo vaya bien. Y vamos a seguir hablando, como decíamos, de las deficiencias transversales o de esas colapsos transversales, donde el maxilar, aquí lo quise poner de una manera muy didáctica. El maxilar debe ser como la tapa de un frasco. El maxilar debe de
cubrir a la mandíbula. Y caso contrario, cuando tenemos estas deficiencias, estos colapsos, el maxilar no alcanza a cubrir a la mandíbula y pues tenemos un problemita ahí de colapso. Aquí dice que aproximadamente el 30% de los pacientes presentan alguna deformidad endofacial. Yo creo que si analizamos a la mayoría de nuestras consultas adolescentes o infantiles, vamos a notar que no nomás es el 30%. Yo creo que sí está un poquito más elevado el porcentaje. Por lo menos en mi consulta particular he notado que la mayoría de los niños presentan algún problema de colapso o de problema de respiración. Entonces, aquí este porcentaje yo difiero un poquito. Ya ustedes lo verán cada quien en su consulta de centro de salud o en su consulta privada. Pero así a mí definitivamente se me hace como muy poco el porcentaje que nos marca aquí en esta diapositiva. Vamos a ver. Y pues ya nos vamos a adentrar un poquito más a lo que es la disyunción como tal. Vamos a hablar sobre lo que es expansión y disyunción. Van de la mano, porque a fin de cuentas en la disyunción hacemos una expansión, pero a fin de cuentas lo que queremos hacer es, la finalidad es aumentar la distancia transversal. En una expansión, puede ser una expansión dentoalveolar, donde solamente vamos a mover lo que son los dientes y el cuerpo dental, ya sea desde la corona hasta la raíz, o puede ser una disyunción, que la disyunción ya estamos hablando de una separación de la base ósea, de las suturas. Entonces, vamos a diferenciar un poquito entre la expansión dentoalveolar y la disyunción o expansión ósea, que es lo que vamos a estar trabajando. Cuando nosotros hagamos nuestro diagnóstico, si vemos pacientitos que tienen un colapso maxilar, pero al hacer nuestro análisis, su discrepancia es de 1, 2, 3 milímetros, ahí realmente no es necesario hacer una disyunción. Ahí podemos utilizar un arco Foley con un tornillo de expansión, o podemos utilizar algún otro aparatito, un McNamara, que nos ayude nada más a aumentar un poquito transversalmente. O a veces pacientes que vemos mordidas cruzadas unilaterales, que no necesariamente tenemos que hacer una disyunción, sino que lo que podemos hacer es utilizar un aparatito de... se fue el nombre ahorita, pero son aparatos que nos vamos a anclar más de un lado y vamos a lograr mover el otro lado, lado derecho, lado izquierdo, dependiendo de la mordida cruzada que tengamos, pero no necesariamente que vayamos a hacer una disyunción, sino que vamos a hacer una expansión dentoalveolar para lograr descruzar esos molares que tienen ese problemita. Entonces, es muy importante que nosotros en nuestros pacientes diagnostiquemos, necesitamos una expansión dentoalveolar o una disyunción de la sutura media palatina. Aquí está, como hablábamos. A ver. Exactamente, Lalo, qué bueno que me ayudas, el Quadelix. Lalo es una de las personas que yo creo que está más capacitado. Él no termina un curso cuando ya está en otro, entonces nos va a estar apoyando también aquí en la capacitación. Es una persona, un dentista que tiene mis respetos y que creo que todo lo que estoy hablando ahorita ya tiene el conocimiento como tal. Igual, Lalo, te agradezco. Si se me pasa ahí algún detalle, échame la mano, porque a veces la verdad andamos muy embolados y se nos pasan ahí detallitos. Muchas gracias. Hablábamos de la expansión dentoalveolar, donde vamos a mover en cuerpo el órgano dentario, donde las coronas se van a volcar hacia vestibular y la raíz un poquito hacia palatino. De eso estamos hablando, de una expansión dentoalveolar. Cuando nosotros pongamos un aparato, ya sea una placa Foley o un disyuntor, o el aparato que pongamos, ¿cómo voy a saber si yo voy a lograr una disyunción o si voy a hacer una expansión dentoalveolar? Nosotros conocemos o aprendimos en la universidad que los movimientos ortodónticos u ortopédicos se basan en una reabsorción y aposición de hueso.
Para que se logre esta reabsorción, esta posición de hueso, tiene que pasar aproximadamente 48 horas para que el cuerpo empiece a trabajar en generar este hueso nuevo y estar presionando el ligamento o estarlo comprimiendo para estar logrando esa reabsorción. Entonces, si yo pongo un aparato y le digo a los padres de familia, lo vas a activar un día sí y luego 2 días no, y un día sí y 2 días no, le estoy dando oportunidad a que se forme este proceso de reabsorción y aposición. Y ahí lo que voy a hacer es un movimiento dentoalveolar. Pero si yo quiero lograr un movimiento de la sutura palatina, empezar a hacer esa disfunción, voy a tener que hacer estas activaciones diarias. Al hacer las activaciones diarias se va a comprimir el ligamento periodontal y al comprimirse bastante, en vez de lograr este proceso de reabsorción o aposición, se van a anclar nuestras raíces de nuestras piezas o van a comprimirse tanto que en vez de lograr este movimiento se van a poner en una posición de anclaje y la fuerza que tengamos se va a ir directamente a la sutura media palatina. ¿Por qué? Porque las piezas ya no se van a mover. Entonces, el aparato va a empezar a trabajar sobre la sutura media. En cambio, si yo a mis aparatos les digo, lo vas a activar un día y 2 no, un día y 2 no, ahí ténganlo por seguro que sí va a haber un crecimiento o una expansión, pero va a ser dentoalveolar y no nos vamos a dar cuenta si lo estamos haciendo correctamente. Bueno, ¿cómo me puedo dar cuenta? Pues obviamente con una radiografía oclusal para saber que se está tronando esa sutura palatina o se empieza a ver un diastema entre los centrales superiores. Pero si yo no veo ese diastema o veo que la sutura no se está abriendo con una radiografía y empiezo a ver que mis premolares, mis molares empiezan a tener un poquito de inclinación vestibular, ahí hay que parar y revalorar nuestro caso si realmente estamos haciendo una expansión una disyunción o estamos haciendo una expansión dentoalveolar. Entonces, mucho ojo con eso. Y la disyunción como tal es donde ya vamos a tronar esa sutura palatina, donde vamos a separar esos dos huesitos y vamos a empezar a trabajar con este aparato para hacer esa expansión ósea y poder empezar a hacer más permeable esa vía aérea y entonces poder empezar a ayudarle a esos pacientitos que no pueden respirar correctamente. Acuérdense que el maxilar está ligado directamente con los huesos de la parte baja de la nariz, con los cigomáticos, entonces es como un tipo triángulo, no nada más es el puro maxilar. Nosotros vemos como un triángulo, al estar separando todo, estamos haciendo más permeable o más abierto la vía aérea, y ahí es donde entra el protocolo de respiración, donde yo voy a empezar a romper esa sutura palatina, y al romper la sutura también estoy apoyando a la permeabilidad de la vía aérea. Por eso vamos a aplicar la disyunción palatina. Y aquí es otra parte donde me gustaría que le tomaran una fotito a la pantalla o lo escribieran o lo guarden, porque son los ejercicios que vamos a utilizar con estos pacientes. Estos ejercicios nos van a ayudar a mejorar o a hacer mejor esa respiración en estos pacientes para posteriormente comenzar con un disyuntor. Yo les recomiendo desde el primer día que vaya a la consulta a su paciente, desde ese día, si ustedes notan todos los signos que ya hablamos, ahí ya vayan escribiendo en una de sus recetas los ejercicios de respiración que son los siguientes. Porque desde ahí ya le están ayudando a su paciente a ir desinflamando esas amígdalas, esos adenoides, a ir compensando un poquito o haciendo el esfuerzo de hacer la respiración. Entonces, a partir de ahí, ustedes pueden hacer esta receta, pueden guardarlo en un Word e imprimirlo y decirle al paciente, vas a empezar a hacer esto. Van a decir a los papás de su paciente, o si es un paciente ya llegando a la adolescencia, que van a comprar globos del número 7 o un número cercano al 7, y lo que van a hacer es inflarlos 30 veces por la mañana, por la tarde y por la noche. ¿Cuál es lo que queremos lograr? Es que haga una respiración profunda por su nariz y después infle el globo. Eso nos va a ayudar dos cosas. Primero, a empezar a ejercitar la vía aérea que tiene a lo mejor meses o años que no se ha ejercitado. Y
vamos a empezar a hacer una tonificación de los músculos labiales. Entonces, ahí yo les recomiendo respiración profunda y ya inflar el globo 30 veces por la mañana, 30 veces por la tarde y 30 veces por la noche hasta su siguiente consulta. Estos ejercicios los vamos a estar haciendo hasta que nosotros veamos que nuestro paciente empieza a mejorar con su respiración. Después de inflar el globo las 30 veces, vamos a tapar una fosa nasal, lado izquierdo, lado derecho, y con el otro lado vamos a hacer respiraciones profundas también, 30 veces de un lado, 30 veces del otro lado. Ya que hice esas respiraciones profundas tapando la fosa nasal, vamos a realizar lavados nasales, puede ser con Sterimar, puede ser con Nasalub, o puede ser de lavados de agua con sal, si no tenemos la posibilidad de comprar el Sterimar o el Nasalub. Hay que poner agua con sal, agua de garrafón, de preferencia que esté temperada, para que no vaya a irritar, y tratar de que entre a presión. Si es Sterimar o Nasalub, es recomendable hacer 2 atomizaciones en cada fosa nasal, y si es agua con sal, con una jeringa, tratar también de que entre líquido y esté limpiando correctamente las fosas nasales. Muchas veces te comentan los pacientes que sí, que se lavan y sale mucho moco, que salen muchos tejidos ya duros, restos que están ahí y empiezan a mejorar con su respiración. Cuando nosotros tengamos ya algunos días haciendo estos 2 ejercicios de inflar el globo y de hacer las respiraciones profundas y los lavados, vamos a incluir un tercer ejercicio, que es con el globo del número 10 o un poco más grande para que sea más fácil inflarlo. Vamos a tapar una fosa nasal, vamos a hacer una respiración profunda y va a tratar de inflar el globo con la otra fosa nasal. Yo sé que suena un poquito raro, complicado, o a lo mejor a algunos pacientes le va a dar un poco de asco, pero eso ayuda a que haga más esfuerzo aún, que se ejercite un poquito más esa nariz que no está respirando al tratar de inflar ese globo, obstruyendo una fosa nasal y del otro lado poniendo el globo para inflarlo. ¿Se puede? Sí se puede, sí lo pueden lograr. Obviamente ya que tengan un poquito más de ejercicio, que hayan durado ya unos días inflando los globos del número 7, pero ya cuando esos pacientes que tengan aproximadamente una semana haciendo sus ejercicios, hay que agregar el globo del número 10, que lo infle tapando una fosa nasal o inflar con la otra fosa nasal. Así lo vamos a hacer de cada lado y de preferencia son 30 veces, si no puede las 30 veces mínimo unas 15 o 20 veces, mañana, tarde y noche. Y para esos pacientes que también tienen la hipotonía del labio, que el labio está muy débil, vamos a hacer el ejercicio con botón e hilo. Es muy sencillo, lo vamos a ver en la siguiente imagen. Aquí lo vamos a ver aquí abajo, en esta zona, donde vamos a tener un botón de un botón grande de ropa, y vamos a poner un hilo a través de los orificios del botón, y lo que va a hacer el paciente es, va a introducir el botón entre sus dientes y sus labios, y va a jalar el hilo para que el labio superior e inferior detenga ese botón. Ese es un ejercicio para mejorar la musculatura labial y para que se empiece a fortalecer y empezamos a perder esa deglución atípica o ese problema de incompetencia labial. Lo vamos a hacer junto con los ejercicios de respiración. Esta era otra de las preguntas de ahí de la prevaloración y va a ayudar bastante al paciente. Esto lo puede hacer unas 30 veces por la mañana, 30 veces por la tarde, 30 veces por la noche, o durante la tarde, si el niño está jugando, está haciendo algo, ponerlo que esté un ratito jalando el botoncito, y es prácticamente como ir al gimnasio para estimular esos músculos peribucales para que empiecen a tener esa hipertonía que deberían de tener. Y ahora ya en la disyunción maxilar, ya adentrándonos directamente, ya nos queda poco prácticamente de la capacitación, pero adentrándonos directamente en la disyunción lo vamos a dividir en 3 periodos de crecimiento. Lo vamos a dividir en la etapa infantil, en la adolescencia y en la adulta. Ya hablamos, en casi toda la charla que hemos tenido ha sido etapa infantil, y toda nuestra plática la vamos a enfocar sobre todo a la etapa infantil para tratar de tener esa prevención con los niños, pero hay adultos, hay adolescentes que también tienen problemitas y que muchas veces tienen toda la intención de atenderse, que no nos dé miedo con esos adultos que a lo mejor vamos a tener que hacerles un proceso quirúrgico o
o algún adolescente que tiene que podemos intentar utilizar una máscara de protección para jalar ese maxilar, para hacerlo un poquito hacia adelante, que no nos dé miedo, hay que ofrecérselo, hay que decirle que ese es el tratamiento que tiene que tener, que no hay otro tratamiento y que adelante, que lo puede hacer, que no hay ningún problema. Las máscaras de ahorita son muy estéticas, no se ven tan grandes, incluso hay unas transparentes que se ven muy bonitas realmente. Las cuestiones quirúrgicas, pues tenemos muchos medicamentos para mitigar el dolor, ya es muy avanzado los procesos quirúrgicos, entonces hay que convencer a nuestros pacientes de que se hagan estos tratamientos. Pero por lo pronto vamos a iniciar con la etapa infantil. Cuando vemos un colapso del maxilar, que el colapso es mayor a 5 milímetros, ya tenemos una disyunción indicada, ya vimos todos los signos de problema de respiración, vimos que tiene una hipoplasia del maxilar, que vamos a tener que utilizar un arco 3D o una máscara de protección, y podemos utilizar en estos casos diseños tipo McNamara, tipo Haas, o tornillos tipo Hyrax, que a mí en lo particular y en mi consulta particular es lo que más utilizo el Hyrax. Aquí tenemos, por ejemplo, el McNamara, el Haas y el Hyrax. El McNamara se caracteriza por tener una cápsula de acrílico. Este tipo de aparatos lo voy a utilizar cuando mi paciente tiene una mordida abierta anterior. Puedo utilizar aparatos con la cara oclusal encapsulada. ¿Por qué? Porque estos aparatos lo van a utilizar para estar comiendo también. Lo van a utilizar prácticamente todo el día al estar cementados. Y al estar haciendo esos movimientos de masticación, va a haber un golpeteo en la zona posterior, en las molares, en molares deciduos, y va a lograr una ligera intrusión de molares. Y al incluirse la parte posterior, esa mordida abierta la vamos a empezar a disminuir. Entonces, los que vengan encapsulados en zonas o caras oclusales son recomendados en pacientes con mordida abierta. En caso contrario, si tiene una mordida profunda y yo le pongo un aparato de este tipo, lo que voy a lograr es que la mordida se haga un poquito más profunda y ahí sí vamos a batallar. Entonces hay que tener muy claro eso, en no utilizar este tipo de aparatos que tienen mordida profunda. Para mí el Hyrax, como les comentaba, es mi aparato de elección. El Hyrax, les comentaba, es una vuelta diaria durante una semana y posteriormente esto nos va a ayudar a romper esas fibras de la línea de la sutura media y posteriormente vamos a hacer una vuelta diaria hasta lograr nuestro objetivo. Por ejemplo, si mi discrepancia, yo ya hice mi análisis de Courthouse o de Schwartz o lo que tú quieras, y mi discrepancia es de 9 milímetros, o necesito 9 milímetros, lo que voy a hacer es, voy a conocer mi tornillo de expansión. Si mi tornillo es de la casa comercial que sea, voy a buscar en internet las características de ese tornillo y vamos a poner un ejemplo. Si mi tornillo abre punto 18, voy a dividir 9 milímetros entre punto 18 y nos va a dar los días que yo tengo que abrir o tengo que hacer esa activación de ese tornillo. Es una manera que ustedes pueden saber cuánto van a estar abriendo sus tornillos para no abrir de más. De todos modos, en todos los tornillos es recomendable abrir un poquito más, 1 o 2 milímetros más, porque siempre hay una ligera recidiva. Entonces, vamos a decir, yo necesito 9, voy a abrir 11, para que si hay una ligera recidiva, caigamos en esos 9. Y sobre todo en pacientes adolescentes que ya su sutura es un poquito más fuerte, hay que abrir ese poquito más para lograr esa contención final. Y cuando logremos esa expansión o esa apertura del maxilar, vamos a dejar el aparato sellado con resina, lo vamos a dejar durante unos 2 meses, 3 meses recomendable, o dependiendo de la edad o dependiendo de cómo tenemos nuestra sutura palatina, para que haya esa contención y podamos lograr ese nuevo aposicionamiento de hueso en esa sutura media y que no haya esa recidiva que no queremos pues en cualquier tratamiento. Igual como les comentaba, por la parte de abajo dice del comprimiento del ligamento, que ya les comentaba por qué vamos a hacer una expansión, una disyunción o una expansión dentoalveolar. Eso ya lo platicamos ahorita. Es el tornillo Hyrax.
Depende mucho de cuál casa comercial utilices, pero si tú entras a internet, ahorita vamos a ver algunos ejemplos, ahí vienen las características de cada tornillo, cuánto abre y cuánto nos va a otorgar de distancia, ¿verdad? Este Kyrax, digo, a mí me encanta. Aquí es muy importante que tú tengas una buena comunicación con tu técnico y que tengas un técnico que realmente se capacite, que realmente esté al día con los tornillos y que no sea el típico técnico que te manda el mismo tornillo, que es el que compra en el depósito dental y que es el mismo siempre para todos los aparatos. Entonces aquí tú tienes que hablar con tu técnico y decirle, mira, yo ocupo un tornillo de expansión, ocupo un Hyrax, ocupo un Ragno, ocupo un tornillo estándar, ocupo un tornillo apodado, para que tengan esa comunicación. Por ejemplo, yo trabajo mucho con un técnico que se llama Iván González, de aquí de Tepa, se llama Orto, lo pueden buscar en Instagram, en Facebook, como OrtoTechDent. Y él, la verdad, mi respeto, siempre tiene como esa capacitación continua. Incluso a mí a veces me dice, mira, Doc, ya tenemos este tornillo nuevo, o vimos este tornillo que te puede funcionar en este tipo de paciente. Entonces, sí es muy importante hacer como ese espacio o esa comunicación con tu técnico para que tu paciente tenga lo mejor posible, ¿sale? Bueno, hablábamos de las vueltas, vamos a hablar en este protocolo, de esta imagen que les estamos mostrando es de una doctora que se llama Alma Luna. Ella recomienda dar, creo que inicia con 4 vueltas y después una vuelta diaria. En el lugar donde yo aprendí, que es con el doctor Alfonso Ortiz de Orbi, y que lo van a ver aquí en Diplomados DEN, él no recomienda hacer una disyunción tan grande al inicio, pero pues ya depende de cada odontólogo o de cada protocolo, de cada doctor, de cómo va haciendo su disyunción. Yo realmente en mi consulta particular lo que hago es una vuelta diaria hasta lograr el objetivo que nosotros estamos buscando. Vamos a ver. Y esta es la evolución de la activación del tornillo. Si lo vemos, por ejemplo, ponemos nuestro tornillo, después vamos a empezar a notar ese diastema en los centrales anteriores superiores. No se preocupen, como tenemos una discrepancia y como por lo regular hay un apiñamiento, los dientes solitos se van a empezar a acomodar en su posición. Naturalmente, el mismo labio, la misma lengua va a estar apoyando un poquito de estos movimientos y nos va a estar ayudando a formar ese arco dentario ovoide que estamos necesitando. Si ustedes empiezan a ver este diastema, platiquen con sus pacientes y díganles, no hay problema, no pasa nada, vamos a lograr que ese espacio que se está viendo solito vaya cerrando. Y vamos a ver esa expansión como una forma de abanico, ya que es por lo regular la parte que se empieza a expandir más es la parte anterior, la parte posterior va un poquito más lento, porque es donde la sutura se empieza a cerrar más, con mayor rapidez. Entonces, esta expansión siempre la vamos a notar de una manera como de abanico, como se ve aquí en la imagen, y lo van a poder notar en su radiografía o usarlo en su tomografía. Les hablaba de los tornillos, hay tornillos estándar, hay tornillos acodados, hay tornillos tridimensionales, hay Hyrax, hay una infinidad de tornillos. Es importante que de repente en nuestros tiempos libres entremos, busquemos en internet las casas comerciales, hay Leone, hay Ormco, hay Forestadent, hay una infinidad de casas comerciales, infinidad de tornillos para todos los tipos de casos que necesitemos. Si necesitamos instalar, si necesitamos hacer expansión entorlolar, si necesitamos un poquito de expansión transversal, o si mi colapso nada más es premaxilar, nada más ocupo la parte del frente, hay tornillos Ragno, hay infinidad de tornillos que nos van a funcionar. ¿Y cómo yo voy a saber cómo existen estos tornillos? Pues hay que investigar, hay que meternos a las páginas de internet de estas casas comerciales, donde vas a encontrar este tipo de características de cada tornillo, donde te van a decir cuánto abre ese tornillo, cómo se debe colocar, de qué material está hecho y en qué posición debe de ir en el paladar o donde tú lo vayas a colocar, si es un tornillo estándar, si es un tornillo podado. Todo esto ustedes lo pueden ver. Si por ejemplo entran a la página de Leone, buscan hay un catálogo
En ese catálogo ustedes van a ver infinidad de cosas que pueden solicitar en su depósito dental de preferencia. Bien, por ejemplo, aquí el tornillo tridimensional. Tenemos igual varios tamaños, varias aperturas, con una sola activación donde activa al tornillo transversal. Algunos tienen dos activaciones nada más, algunos tienen activación para cada tornillo. Entonces, esto es muy importante que nosotros empecemos a valorarlo y, como les comentaba, hacer una comunicación con nuestro técnico para que pues elijamos el aparato que más nos pueda funcionar con nuestros pacientes. Miren el Forestaden también. Tenemos diferentes tipos de tornillos. Este es su catálogo. Igual también te dice para qué te funciona, el recorrido que va a tener ese tornillo, cuánto se activa por cada activación, por cada cuarto de vuelta, que es muy importante también saberlo. Como les comentaba, para hacer esta división de cuántos días voy a empezar a trabajar. Aquí tenemos otro tornillo, un tornillo Bertoni, y en fin. Esto es bueno que nosotros lo empecemos a investigar, empecemos a adentrarnos un poquito para no colocar siempre el mismo tornillo con la misma plaquita Poly con unos retenedores y ya empezar a expandir un poquito nuestra gama o nuestra libreta de tratamientos que podemos tener con nuestros pacientes, que vaya creciendo un poquito y no sigamos en lo mismo de una plaquita Poly con un tornillo de expansión estándar de Leone. Hasta ahí, pues no, vamos a expandir un poquito más esos horizontes o esos tratamientos que podemos empezar a hacer en nuestra conducta particular. Aquí, por ejemplo, les platicaba como el otro pacientito que tuve. Vemos este pacientito igual, lo mismo, perfil recto, las ojeritas, igual un colapso tridimensional donde utilizamos un tornillo tridimensional, utilizamos un arco labial y en este tipo de pacientes utilizamos, esta es la máscara de retracción, donde durante la noche y parte del día van a utilizar esas ligas extraorales para jalar ese maxilar hacia afuera y para ir expandiendo con el tornillo. Y el arco labial también nos va a ayudar para que empecemos a utilizar unas ligas por dentro, dando el crecimiento de nuestro maxilar. También es protocolo para los problemas de respiración porque a fin de cuentas estamos haciendo una disminución del maxilar y estamos abriendo esa vía aérea para que se permita. En la adolescencia ya tenemos una sutura palatina un poquito más desarrollada y aquí pues ya vamos a empezar a tener más problemas para hacer movimientos de la sutura. Aquí si el colapso es de 5 a 7 milímetros o más, pues ya vamos a hacer indicada la disyunción, igual con un tornillo Hyrax, pero aquí vamos a empezar a notar que nuestra disyunción es un poquito más lenta y ya empezamos a tener porcentaje más alto de entoalveolar, porque las raíces de nuestros dientes o de nuestros molares, de nuestros premolares ya está más formado y ahí la presión que estamos ejerciendo se empieza a dividir entre dentoalveolarmente y esqueléticamente. Ya empezamos a tener un problemita para hacer la disyunción. Y aquí es donde entra también el apoyo con los microtornillos o microimplantes que podemos empezar a utilizar. Los microtornillos y microimplantes son muy fáciles de utilizar, no es nada complicado, nada más es analizar en qué zona lo voy a utilizar, que no afecte cuestiones de pues, nervios o raíces o zonas, por ejemplo, nasopalatino o palatino posterior, o no sé, que no nos vaya a afectar esas zonas nada más, pero la colocación de los microimplantes y microimplantes es muy sencilla. Nos podemos empezar a apoyar un poquito sobre estos casos y sobre todo en pacientes adolescentes o adultos donde la sutura ya es un poquito más dura. Esta fuerza con microimplantes nos va a ayudar un poquito más. Ahorita lo vamos a ver. Y esta es una de las preguntas que vimos en la prevaloración. ¿Cómo voy a saber yo que mi sutura está adecuada para empezar a trabajar? Es por estadios. Tenemos el estadio A, B, C, D y E. Si ustedes pueden ver, el estadio A y B son como los donde la sutura no está tan formada, donde tenemos posibilidad de hacer esa disyunción. Y estos estadios por lo regular están en pacientes infantiles o en pacientes adolescentes. Lo voy a poder ver en una tomografía.
En la tomografía voy a ver cómo se forma la línea, que la estamos viendo aquí en esta imagen. Y, por ejemplo, un estadio C que ya empieza a solidificar más la sutura media, un estadio D que la parte posterior ya solidificó totalmente, o un estadio E que ya no tenemos sutura, pues ahí sí ya no vamos a poder hacer ningún tipo de disyunción. Entonces, los dos estadios que podemos trabajar fácilmente es el A y el B. Aquí, si nosotros pedimos esa tomografía, vamos a ver pacientes incluso jóvenes que todavía están en estadios A, B o C y todavía podemos intentar hacer una disfunción palatina. Entonces, por eso son los medios de diagnóstico donde nosotros podemos ver si realmente nuestro paciente es candidato para una disyunción o ya vamos a tener que hablar de una disyunción quirúrgica, que también lo vamos a ver ahorita, ya casi es lo que sigue. Y así lo vamos a ver en la tomografía, el estadio A, B, donde se ve, por ejemplo, aquí una línea, aquí vemos la misma línea, un poquito más como con un contorneado, igual la línea como contorneado, pero ya con zonas un poquito radiolúcidas. Aquí en el C ya empieza a haber una formación, una condensación de la sutura en la parte posterior y prácticamente está sellado la parte posterior y en la parte E, pues no se diga, aquí ya no vemos ninguna sutura, ya está totalmente solidificado y aquí prácticamente no podríamos hacer una disyunción a menos de que nos apoyáramos de un maxilofacial que nos pueda hacer una disyunción quirúrgica. Podemos hacer una expansión rápida palatina con los disyuntores o con las plaquitas Foley, o podemos hacer una disyunción con un microtornillo para esos pacientes que ya están entrando a la adolescencia, o podemos hacer una expansión palatina quirúrgicamente, que son pacientes ya adultos o adultos mayores que quieran hacerse algún tratamiento, pues ya vamos a tener que hacer una expansión quirúrgica. En la adolescencia, les comentaba, podemos utilizar un Hyrax dependiendo del estadio de la sutura. Si es viable utilizar solamente un Hyrax que vaya soportado dentalveolarmente, o si ya podemos utilizar microtornillos, que por lo regular se utilizan 4 microtornillos cerca de la sutura media, y esto es para que la fuerza se vaya directamente al hueso y podamos hacer esta disyunción. Hay diferentes microtornillos, ahorita vamos a ver si los tengo. Hay tornillos híbridos donde es soportado de dientes y óseamente, o tornillos que van soportados únicamente del hueso, o tornillos que van del hueso y con acrílico en parte de la bóveda palatina. Ya es dependiendo el diseño que tú pidas o que tú necesites, que puedes utilizar estos microtornillos. Aquí está, por ejemplo, ya lo vamos a ver en pacientes, les digo, con un estadio, a lo mejor un estadio C, y ya no es tan viable con un simple disyuntor. Vamos a utilizar el disyuntor con microtornillos. Aquí tenemos los ejemplos, tornillos híbridos, soportados con diente y hueso, tornillos con acrílico o tornillos únicamente soportados en el hueso directamente. Ya como les comentaba, por lo regular se utilizan 4 mini implantes y van a aproximadamente 2 milímetros, 3 milímetros separados de la sutura media, y como les comentaba, el impacto sobre los dientes es menor, evitando efectos secundarios de lesiones gingivales y eso, y el impacto sobre hueso es mayor, donde podemos romper esa sutura sin ningún problema. Y por último, ya en pacientes adultos, que ya la sutura está totalmente solidificada y tenemos colapsos grandes, pues ya que ya pasaron por alguna expansión ortopédica que ya se intentó y hubo un fracaso, que los problemas transversales están generando lesiones gingivales, están generando problemas de articulación o de masticación, pues también podemos apoyarlos con una expansión quirúrgica, pero pues aquí ya teníamos que hacer una interconsulta con el maxilofacial. El procedimiento, aquí yo sí tengo duda porque yo la verdad no he hecho ningún procedimiento quirúrgico o me he apoyado de alguien así, pero aquí nos dice el procedimiento que se instala primero el disyuntor
En lo que yo estaba estudiando puede ser instalado antes o durante la cirugía, y lo que hace el cirujano es un corte de la línea media del maxilar y también logran hacer una Le Port 1 para facilitar esa expansión del maxilar y para que no haya esos puntos de contacto de hueso que nos puedan dificultar esa expansión. Pero aquí sí, pues entra más el maxilofacial, que es el que va a lograr esta disminución. Van a liberar las áreas de resistencia, que es lo que le comentaba, el maxilofacial. Las fuerzas de expansión en el tercio medio facial, que son la apertura piriforme por delante, el pilar cigomático, los arcos cigomáticos, la unión pterigomaxilar por detrás y la sutura medio palatina medialmente. Todas estas zonas son las que el maxilo va a romper o va a hacer esa cirugía para soltar prácticamente el maxilar y pueda haber una expansión como tal. Después del procedimiento, después de 5 días de la cirugía, pues el paciente va a empezar a abrir su expansor poco a poco, dependiendo de cuánto necesitamos abrir. Y pues aquí con estos pacientes, su periodo de estabilización o donde tendremos que dejar este disyuntor va a ser de 6 a 12 meses, dependiendo de los procesos radiográficos que nosotros empecemos a tomar o esos controles radiográficos para ver cómo va solidificando esa sutura media. La estabilización pues es más larga, eso sí hay que comentarlo con el paciente, pero se puede hacer, claro que se puede hacer y lo podemos lograr con pacientes adultos también. Y pues miren, aquí está una imagen de una desobstrucción nasal con el tratamiento multimodal ya sea del otorrino junto con el dentista, haciendo disyunción maxilar y haciendo los ejercicios de lavados nasales como los comentábamos. Y miren la diferencia de una radiografía y otra, es bastante. Entonces, creo que ya con esto vamos a terminar. En conclusión, si nosotros comenzamos a hacer este tipo de tratamientos, pues evidentemente vamos a mejorar la respiración, vamos a mejorar la vida de nuestros pacientes, vamos a evitar problemas articulares, problemas de caries, problemas de de gingivitis, de inflamaciones gingivales, estéticos, funcionales. Entonces, básicamente, pues no dejemos de hacerlo, no dejemos de diagnosticarlo, no dejemos a nuestros pacientes sin poder ayudarlos, porque prácticamente pues esta es nuestra función. Nuestra función es estarnos capacitando día a día. Nuestra función es tratar de brindarle a nuestro paciente los mejores tratamientos posibles y tratar de tener un diagnóstico correcto con cada uno de nuestros pacientes. Y pues tenemos la satisfacción de ver cómo van mejorando y de ver cómo te agradecen nuestros pacientes. Entonces, tengamos muy en cuenta estos problemas de respiración cada que veamos un paciente. Si vemos estos signos y síntomas de cada que estuvimos viendo durante la presentación, pues no perdamos el tiempo y tratemos de hacer un trabajo con ellos. Entonces, no sé si tengan alguna duda hasta ahorita. No sé si fue muy rápida la charla o si tuvimos algún detalle ahí. Pues nos quedamos a la orden. Si tienen